y vas contestando, ¿ya? Bienvenido, ¿ah? Muy bien, mi estimado Jordi. Buenas tardes. Es un placer para mí evaluar a un joven como tú. Más que evaluar, conversar contigo sobre algo de matemáticas. ¿Ya? Eh, Respóndeme con las palabras que tú creas convenientes. No necesito formalmente un tecnicismo, algo de exacto al pie de la letra, no. Según tus conocimientos y con tus propias palabras. Si no, lo haces a manera de ejemplo también. ¿Ya? Tú sabes que matemáticas es sinónimo de números, pero también de vocablo. Muy bien. Acá comenzamos a armar como un rompecabezas. ¿Tú sabes lo que son los números naturales? Sí, Dame un par de ejemplos de números naturales. el 1, ¿Ya? el 3, Ya. Dime, ¿para qué se utilizan los números naturales, crees tú? para, para las sumas y las restas, Y en la para, vida diaria, sí, para la vida diaria cuando se hace, para los negocios, para... ¿qué es lo Sí, que haces? Cuentas. Cuentas, ¿no? sí, Cuentas, claro. Eso es lo primero que hace el ser humano. ¿Qué ha hecho el ser humano? Contar. Desde piedras, cuando era primitivo, ¿no es cierto? Muy sí, bien, muy bien. Eh, Dentro de los números, estos tienen propiedades, ¿no? Justamente las propiedades son las que se utilizan para resolver un determinado problema. Y tú has escuchado por ahí un vocablo que dice primo. ¿Has escuchado hablar de los números primos? sí. ¿Qué es un número primo para ti? Un número primo es cuando solo tiene dos múltiplos. Dos divisores. Sí, ¿no? Dice. Divisores. Un ejemplo, dame de un número primo. 5, Muy bien. ¿Y cuáles son sus divisores de 5? el 1 y el Muy 5. bien. Claro, esa es la propiedad de un número primo, ¿no? Muy bien. Sí, Y yo te digo ahora, a continuación, o sea, somos amigos de los números, todos somos números, amigos de los números. ¿Y qué me dices del número 4? ¿Será un número primo el 4? no, ¿Por qué crees tú que no es número primo? porque es un número que tiene más de dos divisores. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo se le llama a aquellos números que tienen más de dos divisores? ¿Te acuerdas? Un número compuesto, Eco, exactamente. Muy bien, Jordi. Muy bien, Jordi. Eh, tú, aparte de los números enteros, ¿conoces otros tipos de números? sí, Por ejemplo, los números negativos. ya, muy bien. Números negativos es sinónimo de pérdida, ¿no? En la vida real, ¿no? Muy bien. ¿Y no te acuerdas su nombre? Así como números naturales son los números que sirven para contar. Tú me has dicho, ¿no? El 1, el 3. Y tú me has agregado ahora los números enteros, perdón, negativos. ¿A qué tipo de conjunto, perdón, a qué tipo de qué clase de número corresponde los números negativos, crees tú? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. Hace un ratito te lo acabo de decir, se me escapó la palabrita, no sé si me captaste. Ente, ¿Enteros? claro. Los números enteros es una ampliación de los números naturales, ¿no es cierto? Tú sabes que los naturales son los números positivos del 1 al finito, ¿no es cierto? Y algunos incluyen el cero. Y los negativos se les tiende hacia la izquierda, de la recta numérica le llamamos, y vienen a ser el conjunto de los números enteros. O sea, los números negativos, ejemplo, -1, -2, -3, menos infinito, llegas al cero, el origen, y luego te vas a la derecha, 1, 5, 20, los positivos. La unión de estos conjuntos con el cero forma el conjunto de los números enteros. Muy bien, muy bien. Y dime una cosa, eh,
¿Conoces, aparte, otro tipo de conjunto, aparte de los naturales y los números enteros, que se apliquen en la vida diaria? Los decimales. Ah, estamos empáticos, ¿ah? Como que me estás leyendo el pensamiento. Muy bien, te felicito, te felicito. Números decimales, claro. Y los decimales vienen como resultado de una operación que se llama división. Claro, si tú divides dos números enteros, algunas veces no te sale exacto. Por ejemplo, tú eres rápido. 16 entre 8, ¿cuánto es? 8. Oh, 16 entre 8. Entre 8. 16 entre 8. ¿Aló? No sé. 16. Tienes 16 chocolates, quieres dividir, repartirlo a 8 niños, 16 chocolates. ¿A cuánto chocolate le toca a cada niño? Es que no sé qué significa entre. Es división, pues, división. División. Ya. 16 entre 8. 2. Claro. Muy bien, exactamente le toca 2 chocolates a estos niños, ¿no? Pero ¿qué pasaría si viene un niño más? O sea, se agregan 9 niños. Y resulta que tú solo cuentas con 16 chocolates. Y lo vas a repartir en forma equitativa, porque ese es tu deseo, entre los 9 niños. Entonces, ¿qué sucede cuando tú comienzas ahora a dividir 16 entre 9? ¿Te va a salir un número entero? No. Claro, ahí aparecen los famosos números decimales, lo que tú me acabas de mencionar en unos instantes, ¿no es cierto? Entonces, ya prácticamente, y ha surgido de una fracción. Una fracción es un cociente o división. Y entonces estos números nos ayudan a solucionar ese tipo de repartos. Y así el ser humano ha ido inventando números, creando, para que pueda facilitarse la vida, ¿no? Muy bien. Esos números se le llaman los números fraccionarios o números, más generalmente se conocen como números racionales, de ración, viene de ración, de reparto, ¿no? En parte. Muy bien, muy bien. Vamos a esta parte de las fracciones. ¿Tú sabes lo que es una fracción propia? Dame un ejemplo de fracción propia, o si no me dices la definición que te acuerdes, ¿no? Una fracción propia. Una fracción propia sería un medio. Un medio. ¿Y por qué es propia? ¿Por qué crees tú que la han llamado propia? ¿Por qué te acuerdas tú que es propia? ¿Cuál es la característica? Porque solo es ese medio y no es como mixto. La propia. Ya. Te digo lo siguiente, y yo estoy haciendo acordar, porque tú tienes muy buena memoria. Una fracción propia es aquella donde el numerador, ¿sabes lo que es el numerador? La parte de arriba, ¿no? De la fracción, es menor que el denominador. Por ejemplo, si tú divides 1 entre 3, te sale menos que la unidad, ¿no es cierto? 0,33, ¿no? Y viene su contraparte, fracción impropia. ¿Qué será una fracción impropia entonces? Cuando el numerador es Muy bien. El el numerador es mayor que el denominador. claro, claro. Y tú, al dividir un número mayor que entre otro menor, por ejemplo, 5 medios, te sale 2,5. Y sale mayor que la unidad. En conclusión, una fracción propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Y su resultado al dividir sale un número menor que la unidad. ¿No es cierto? Y su contraparte, una fracción impropia, es aquella donde el numerador es mayor que el denominador. Y su resultado al dividir sale un número mayor que la unidad. Excelente. Vamos a irnos a la geometría. La geometría en el mundo donde vivimos. ¿No es cierto? ¿Tú sabes lo que es el cuadrado? Sí. ¿Qué características tiene el cuadrado? El cuadrado es una figura que es cuadricular que tiene todos los lados del mismo tamaño. Ya, iguales, ¿no es cierto?
Sí. Por ejemplo, tú has manejado un dado, ¿no es cierto? Sí. Claro, el dado tiene 6 caras, ¿no? Es un sólido, ¿no? Pero su cara es cuadrangular, ¿no es cierto? Tiene Sí. los 4 lados iguales. ¿Y cómo son sus ángulos? Porque tiene ángulos. ¿Eh? ¿Cómo son sus ángulos del cuadrado? Los ángulos que dentro del cuadrado, ¿cómo son? Son Ángulos. 3D. ¿Aló, aló? Los ángulos son eh, tres Y dimensionales. si no te escucho tan claro, tiene 4 lados, Sí. tiene 4 vértices y tiene 4 ángulos. ¿Puedes decirme algo de especial de esos ángulos? ¿Cuánto miden o cuánto mide un ángulo interior en el cuadrado, uno de sus ángulos? Porque tiene 4 ángulos. ¿Cuánto mide uno de sus ángulos? Uno de esos ángulos, de este Los cuadrado. ángulos mm, mm, no sé. Ya. 90 grados. ¿Ya? ¿Has escuchado hablar la palabra ángulo recto? De rectángulo viene, ¿no? Entonces, Sí. un ángulo recto mide 90 grados. ¿Alguna vez has usado el transportador, no es cierto? Para Sí. medir, ¿no? Claro. Ese transportador, esa herramienta sirve para medir ángulos, ¿no? Entonces, la característica principal de un cuadrado es que sus ángulos interiores miden cada uno 90 grados. Muy bien. ¿Y cuál es el área del cuadrado? Supongamos que tú eres un constructor, vas a construir, construir las losetas de un piso, cuadradas, te dicen, y te dicen el metraje de un cuarto, ¿no? Y entonces tú necesitas saber cuánto mide una loseta cuadrada, por ejemplo, que vas a ubicar en el piso, ¿no? ¿Y cuál es el área de un cuadrado? Varias Para estudiar, sí, ¿te acuerdas? es La uno fórmula del cuadrado, es un metro cuadrado, ¿cómo? un centímetro. Está en función del lado del cuadrado, está en función del lado el área del cuadrado. Al área Sí, el área, el área. mira, L es, por L es igual, es su longitud por su. por la misma longitud, L por L. O sea, Sí. lado por lado al cuadrado, ¿no es cierto? Ese es Sí. el área del cuadrado. Muy bien. Vamos a una figura también bien conocida, es el triángulo, ¿no? El triángulo tiene 3 lados, tiene 3 ángulos también, ¿sí? Muy bien. Eh, ¿Te acuerdas el área del triángulo? Es su área de triángulo. Es, Un triángulo cualquiera, ¿no? Cualquiera. no sé, Ya, no mira, sé. claro. Te felicito por tu franqueza. Ese es un valor importantísimo. Es base por altura sobre 2. De repente, nos olvidamos siempre. Tú sabes que el ser humano no es perfecto. ¿Ya? Cometemos errores, lo importante es repasamos y corregimos. Muy bien. ¿Sobre qué quieres que te pregunte en matemáticas? Lo que pasa es que algunas palabras no entiendo en español muy Ah, bien. muy bien, muy bien. Eso es muy importante, la comunicación, como Miss Liliana sabe. Si el ser humano no puede comunicarse con otro, hay una dificultad que tiene que superarse, ¿no? Entonces te entiendo porque me dicen que tú has estado viviendo en Estados Unidos. Muy bien el lenguaje, ¿no? De repente tú hablas inglés para mí, de repente para mí no entiendo, ¿entiendes? Entonces no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Y una última interrogante. A ver, ¿cuál es la parte de las matemáticas que te gustan? Porque has estudiado matemáticas, creo, desde primer grado, segundo grado, tercer grado, no sé cómo le llaman allá en Estados Unidos. Y algo de matemáticas te atrae más. ¿Cuál de las partes crees que te atrae de un curso de matemáticas o te ha agradado a través de este tiempo hasta que estás ahorita acá? ¿Algo de las matemáticas, algún tema? Suma, Bueno, restas, multiplicación, no sé, no sé. siempre me ha gustado la multiplicación. La multiplicación. Ajá. Vamos a ver.
8 por 5. 40. ¡Guau, súper rápido! 12 por 10. 120. Ah, muy bien. 6 al cuadrado. 36. Claro. 10 a la 6. ¿A qué crees que equivale? 10 elevado al exponente 6. Mm, Aproximadamente. Ya. 6.000. O sea, 10 a la 6, ¿cuántos ceros tiene la unidad? Tú sabes que 10 a la 1 es 10. 10 al cuadrado es 100. 10 al cubo es 1000, algo así, ¿no? Sí. Y 10 a la 6, 100.000. por ejemplo, has escuchado hablar de 1.000.000. $1.000.000, por ejemplo, que pagan $1.000.000, te ganaste un premio. Sí. El número 1.000.000, ¿cuántos ceros tiene? 6. ¿Cuánto? 6. Claro, muy bien. Y si yo te digo 10 a la 0, 10 elevado al exponente 0, no sé si habrás escuchado algo en potenciación, 10 elevado a la 0, o si quieres te cambio el número, 2 a la 0, 1. claro, hay una propiedad importante, ¿no? Que todo número elevado al exponente 0 sale 1 siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y con esta me despido, mi estimado Jordi. ¿Qué pasa si te pongo 0 a la 0? En vez de poner 1 a la 0, 20 a la 0, tú me dices que sale 1, y si pongo 0 a la 0, Es 0. ya, te comunico que ese es un dato que no existe. No existe el número 0 a la 0. Tú has usado la calculadora, experimenta en la calculadora, o si no en Microsoft Excel, o una computadora cualquiera, y te va a salir error. Es así. ¿Ya? Es un caso abstracto ya. Ya estamos yendo a la parte de abstracción. Esa pregunta lo hice como reto, más que nada. ¿Ya? Muy bien, te felicito, mi estimado Jordi. Bienvenido y gracias por absolver mis preguntas. Que te vaya muy bien. Chao. Gracias. No. Miss Liliana. Ok, muy bien. Gracias, profesor Barragán. Hola, A Jordi, usted. ¿cómo estás? No sé si logras verme. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Un gusto conocerte. Ya estuve escuchando tu interacción con el profesor Barragán. Me gustó mucho. He visto que le has respondido rápido en algunas cosas. Ahora yo te voy a evaluar algunas nociones del área de comunicación, específicamente temas, ¿verdad?, de lengua, pero quisiera preguntarte primero, eh, ¿cuánto tiempo has pasado allá para saber qué tanto recuerdas de tu lengua materna? ¿Qué tanto recuerdas de tu español? ¿Suficiente? ¿Sí? Bueno, sí, suficiente. Perfecto, o sea que puedo hacer unas cuantas preguntas con confianza. Te explico algo, te comento algo. Tu lengua materna, tu lengua nativa, ¿verdad? Nuestro castellano. Primero aprendemos porque lo escuchamos, luego empezamos a repetirlo, hablamos y ya luego escribimos. Entonces difícilmente se nos va a olvidar. Hay algunas nociones que quizás recuerdes, otras no, no te preocupes por eso, vamos a ir viendo qué tanto recordamos. Primero vamos a conversar un ratito, he visto que te has desenvuelto bien con el profesor, y luego te voy a poner un texto breve, lo lees y te voy a pedir que me lo respondas, si es posible que manejes el chat, no sé si manejas tanto esta plataforma, ¿la manejas, no? ¿Sí o no? Primera vez que lo veo. Primera vez, bueno, ahí vamos a ver ahorita cómo lo resolvemos. Primero te quería preguntar, ¿recuerdas las reglas básicas de acentuación de palabras? ¿Sí? ¿Las recuerdas? Agudas, graves, esdrújulas, ¿las recuerdas? ¿Me las podrías mencionar, las reglas generales? A ver. Sí, son las agudas. ¿Perdón? Las agudas.
Ajá, dime, mencióname, a ver, ¿qué recuerdas de las agudas? Se pone mucho por Estoy teniendo problemas de audio, no te escucho, hijo. Si te acercas un poco. Se ponen usualmente cuando hacemos preguntas y en palabras como que más altas. A ver, no te estoy escuchando bien ahora. No sé si es falla mía o de tu audio. ¿Podrías repetírmelo? Acércate un poco más al micrófono. Las palabras agudas se ponen usualmente en preguntas y en palabras como con mayor tonalidad. A ver, ¿recuerdas lo que es la sílaba? Vamos a partir de esto, vamos a partir de la sílaba. ¿Recuerdas la sílaba? ¿Lo que es la sílaba? Sí. Sílaba tónica, sílaba átona. ¿Me podrías decir cuál es la sílaba tónica? No me acuerdo. No. A ver, vamos a hablar, te lo recuerdo yo un poquito a ver si es que se te ha olvidado, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso que nosotros escuchamos. Entonces, la sílaba tónica es en aquella en la que recae la mayor fuerza de voz, el acento, ¿sí? Entonces, sobre ella colocamos, de acuerdo a ciertas reglas ortográficas, colocaremos o no la tilde, ese acento ortográfico. ¿Ahora sí lo recuerdas? ¿Eso te ayuda un poquito? La tilde, sí. Ajá. Y entonces, la tilde, nosotros clasificamos las palabras en agudas, graves, esdrújulas, de acuerdo a esa sílaba tónica. Las agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, las graves en la penúltima y las esdrújulas en la antepenúltima. ¿Ya? Eso vamos a recordarlo aquí, vamos a llevarlo así. Te quiero preguntar otra cosa. A ver, sobre la oración, ¿sabes lo que es una oración? La oración gramatical. ¿Sí? ¿Me dices, por favor, qué es la oración? Una oración es un conjunto de palabras Ok, que usamos para hablar. ok. Y cuando usualmente escribimos, usamos oraciones para escribir. Ok, podemos decir que la oración es digamos, una frase con sentido completo. Si te pregunto por la estructura de la oración, ¿me dirías cuáles son sus partes? ¿Podrías decirme las partes de la oración? Las partes de la oración. Su estructura. No sé eso. La oración se separa casi siempre en dos grandes elementos. ¿Los reconoces? ¿Sabes cuáles son? Si te digo sujeto y predicado, ¿te viene a la mente algo? No. ¿No? Esas palabras no me vienen. Ok. ¿Sabes del verbo? ¿Sabes lo que es el verbo? ¿Sí? ¿Me podrías decir qué es el verbo? El verbo es una palabra. A ver. ¿No? El verbo. Es una palabra de acción. Ajá, representa la acción, muy bien. ¿Y el sustantivo? El sustantivo. Esa palabra no sé. Mi papá no. El sustantivo es como que el tema de la oración. No. A ver. El sustantivo responde a la pregunta ¿cómo se llama? Es el nombre. A ver.
¿Y conoces el adjetivo? El adjetivo. No A sé. ver. Ok, no pasa nada. A ver, vamos a ver algo. ¿Me podrías, sabes algún cuento? ¿Me podrías narrar algún cuentito corto que te sepas? ¿O una fábula que te sepas? ¿Algún cuentito que mamá, papá te hayan contado y lo tengas en así fresquecito en la memoria? ¿Te sabes algún cuento? Ok, a ver, cuéntame el cuento de la Caperucita. Y te prometo que yo otro día te cuento una versión diferente. Y su mamá le pidió que fuera a la casa de su abuela Ujú. a darle comida. Cuando la niña estaba yendo, el lobo quería comérsela, pero la niña quería comer lo que tenía en la canasta, pero la niña no le quería dar. Y entonces el lobo se fue y a la casa de su abuela y fingió ser su abuela. Y cuando llegó, notó que su abuela era diferente y cuando recién notó que era lobo, se la iba a comer, pero pues vino el cazador y se llevó el lobo. Ok, muy bien. A ver, te voy a poner rapidito en pantalla, te voy a compartir un par de textos muy cortos, los vas a leer allí de manera silenciosa, me dices si lo logras ver o no, y luego te voy a hacer 2 preguntas sobre ellos, ¿sí? Solo 2 preguntas. Ahí te lo voy a compartir en este momento. A ver, permíteme que te voy a compartir la pantalla rápidamente. Aquí está. Es una imagen de uno de nuestros textos. Me dice si lo logras ver o no. ¿Es visible para ti? Dice mi diario personal. Están 2 fragmentos de dos textos, ¿verdad? De 2 diarios de 2 autores diferentes. Por favor, léelos para ti, de manera silenciosa, y luego yo te voy a hacer 2 preguntas. Solamente 2. Me avisas cuando hayas terminado de leerlos. ¿Ya los leíste los 2? ¿Sí? Ok, a ver. La primera pregunta. ¿Qué sentimiento crees que expresan estos textos? Te voy a dar 3 opciones. Desesperanza, amor o esperanza. Escúchame bien, ¿qué sentimiento expresan allí? ¿Desesperanza, amor o esperanza? Amor. Amor, muy bien, perfecto. Si yo te preguntara con respecto a, te voy a mencionar una expresión y tú me vas a decir qué significa para ti. La expresión tengo el corazón partido. Esa es
expresión, si se quiere una metáfora, ¿qué significa para ti esa expresión? Tengo el corazón partido. ¿Perdón? ¿Está triste? Ok, que está triste. ¿Algo más podría significar para ti? Es como no se siente bien. Ok. A ver, te pregunto. Una tercera pregunta nada más. ¿Has visto que este texto lo hizo Ana y este lo firma Daniel? Te dejo una respuesta libre a ti. Si Ana y Daniel fuesen amigos, ¿qué consejo crees tú que le daría Ana a Daniel? Escucha bien mi pregunta. Si esto es una respuesta libre, vamos a imaginar un poquito. Si Ana y Daniel, ¿verdad?, fuesen amigos, ¿qué consejo crees tú que podría darle Ana a Daniel? Lo que siente. ¿Perdón? Que haga lo que siente que es correcto en su corazón. Ok, muy bien, perfecto, muy bien. Creo que es todo para mí por acá. Tranquilo, suerte. Me gusta que has sido honesto, me gusta que a pesar del nerviosismo has logrado responder. Me encanta que leíste muy rápido los textos, así que sí, estaremos comunicándonos. Sí, será un placer verte por acá. Bienvenido, que estés muy bien. Profesor, por acá creo yo ya he terminado. Profesor Juan, profesor Ernesto, señor director. Jordi, ¿cómo estás? Te saluda Ernesto. Soy el director del colegio. He estado con los profesores Edgardo, con Miss Liliana. Has estado con la coordinadora académica, quien ha tenido que retirarse por un motivo ya del trabajo. Y con el profesor Juan. Hemos grabado esta sesión de prueba de ubicación y los resultados los vamos a estar haciendo llegar a tu papi en el transcurso de la tarde. ¿Ya? Así es que esperemos que todo te haya sido bastante favorable, que te sientas bien. Esa es la idea de esta evaluación. No queremos ponernos que te pongas tenso, pero tú sabes, siempre el rigor siempre se tiene que dar cuando se trata de estudio. Y sé que tú vas a poner todo en ti cada vez que consideres lo que tus papis están haciendo al darte la gran oportunidad de seguir estudiando y más si es en una educación privada. Jordi, un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga. Gracias. Chao Jordi, bendiciones, que estés muy bien. Hasta luego. No. Gracias, profesores. Conversamos en interno. Ok, gracias profesor, hasta luego. A ver, cerramos por acá.